Buenos días, mi nombre es Orlando Redondo Álvarez y trabajo como jefe de área en el EREN, en el Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética. Y hoy es el segundo día de esta jornada intensa. Ayer tuvimos unas ponencias magníficas donde se desarrolló y se expuso todo el intríngulis del hidrógeno, que no es nada y nada fácil de intríngulisar. Y tuvimos muchísimas preguntas, mucho trabajo tuvieron aparte los ponentes para responderlas y fue magnífico. Esperemos que hoy también sea de vuestro agrado y de vuestro interés. Y ya rápidamente, para que no nos tengamos problemas con el tiempo, vamos a dar paso al primer ponente, que es don Francisco Carro de Lorenzo, doctor en Ingeniería Eléctrica e Ingeniero Industrial por la Universidad de León, másteres en Investigación de Sistemas Cibernéticos en Liderazgo y Administración por las Universidades Camilo José Cela de Madrid y La Coruña, respectivamente. Fundador de la empresa Tresca Ingeniería, de la que hoy es su director general, y toda su actividad profesional ha sido en el campo de la ingeniería, actividad que ha venido desarrollando durante más de 20 años, diseñando y ejecutando proyectos para importantes industrias y empresas en diversas partes del mundo. Por ejemplo, Sacir y Masa en Bolivia, Duro Felguera en España, Técnicas Reunidas en Filipinas, Tadawah en Singapur y TSK en Sharm Sheikh, Egipto. Actualmente compatibiliza su tarea de dirigir la empresa Tresca con la docencia en la Universidad de Ingeniería Industrial en León. Su ponencia, aplicaciones de la tecnología del hidrógeno en la industria. Adelante, por favor, Francisco, cuando quieras. Hola, buenos días, muchas gracias, Orlando. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este segundo día de nuestras jornadas. Voy a pasar a compartir con todos ustedes mi presentación. Mi pretensión en el día de hoy, en mi ponencia, es arrojar luz acerca de cuál es el papel y el hueco que puede o debe y desempeñará el hidrógeno en la industria y en los diferentes sectores industriales, ¿no? El hidrógeno en los últimos 12 meses, como ya comentaban ayer algunos de los ponentes, ha tomado una velocidad uniformemente acelerada en el mundo industrial y el mundo energético en particular, y como no puede ser de otra manera, como ya comentábamos y avanzábamos ayer, el hidrógeno ha de ocupar un papel protagonista en la descarbonización de la industria. Entonces, en el día de hoy daré algunos aspectos técnicos, algunos aspectos económicos acerca del papel, del hueco que ocupará el hidrógeno en nuestras industrias, ¿no? El hidrógeno, como todos bien sabemos, es un elemento puro que no existe como tal en la naturaleza, con lo cual hemos de obtenerlo a través de procesos químicos o electroquímicos por electrólisis, ¿no? He puesto algunos datos, como pueden ver ustedes en la presentación, algunos datos técnicos con objeto de tomar conciencia de qué es de lo que estamos hablando. Vemos que el poder calorífico del hidrógeno es del orden de 120 megajulios por kilogramo contra el del gasóleo, que son 45,6 megajulios por kilogramo. Con lo cual lo que nos encontramos ante un elemento, ante un combustible con un poder calorífico por unidad de masa muy superior al resto de los combustibles. Por contra, tiene una densidad extremadamente baja, con lo cual lo que sale en cierta manera penalizado cuando tenemos que mover volúmenes. ¿De acuerdo? Vale. Y la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que se hacen muchos industriales, la gran pregunta que se hacen muchos técnicos, ¿por qué está de moda el hidrógeno y por qué está de moda el hidrógeno en la industria? Por lo primero, porque es fácil de producir de manera individual por electrólisis a partir de energía eléctrica. Nos encontramos con el primer combustible que nosotros podemos producir dentro de nuestra industria, con lo cual somos energéticamente autónomos para producir calor sin necesidad de comprar combustibles a terceros. Su producción es totalmente no contaminante, su producción solo necesita como materia prima agua y por supuesto electricidad. Es fácil de comprimir y transportar si así se quiere. Su molécula solo tiene hidrógeno y por tanto la combustión no desprende CO2 como sucede con otros hidrocarburos.
y solamente desprende vapor de agua, ¿no? Se puede quemar en una caldera, en una turbina o en una pila de combustible. Por eso el que haya penetrado a tanta velocidad en el mundo energético actual. ¿Cómo se produce? Lo que tenemos es por un lado, a partir de agua, la molécula de agua tenemos que aportarle una energía, que es la energía de Gibbs, en la cual nosotros energéticamente separamos por un lado el oxígeno y por otro lado el hidrógeno, con lo cual tenemos dos procesos, que es el de termólisis y el electrólisis, que es a partir del agua, la separación del oxígeno y el hidrógeno. Y después tenemos otros procesos que llamamos reformados y gasificación, en los cuales a partir de gases como el metano y por medio de procesos químicos nosotros podemos obtener hidrógeno puro de la misma manera. Vale. No quería seguir adelante sin poner unos pequeños números gordos, que a veces todos los echamos de menos y todos agradecemos en este tipo de presentaciones. La principal modalidad con la que nosotros obtendremos hidrógeno será a partir de la electrólisis del agua, y he puesto unos números gordos de qué es lo que produce y qué es lo que consume un electrolizador de un megavatio, con lo cual el primer número que se nos debe de quedar en la cabeza, pues un electrolizador de un megavatio nos produce del entorno de 18 kilos por hora de hidrógeno contra 148 kilos por hora de oxígeno, consume 130 litros de agua bruta, también, esto en función también de la calidad del agua que nosotros estemos suministrando. Tenemos un rendimiento aproximado en función de la tecnología de entre el 60 y el 70%, y el espacio físico que necesitamos viene a ser un contenedor de 40 pies, o sea, un contenedor marítimo. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta el hidrógeno? Gran pregunta que muchas personas de la industria y del ámbito energético se la hacen a diario cuando piensan en desplazar, en cambiar el combustible que tienen ahora por el hidrógeno. Vale, pues el precio del hidrógeno es muy fácil de calcular. El precio del hidrógeno depende del precio de la energía primaria que nosotros utilizamos para producirlo, con lo cual, como pueden ver en la expresión que ven en la presentación, el precio por kilo será el precio de la energía primaria, que es el precio de la electricidad, más el CAPEX, que es la inversión que hemos tenido que hacer para la construcción de la planta de electrólisis, principalmente, más el OPEX, que son los costes de explotación. Con lo cual, conclusión, si compramos energía eléctrica barata, utilizamos energía eléctrica barata, lo que obtenemos es hidrógeno barato. Entonces, la filosofía, ¿cuál es? Pues producir hidrógeno principalmente con excedentes energéticos, con lo cual podríamos conseguir hidrógenos a precios muy reducidos. Vale. ¿Cómo se almacena el hidrógeno? Contado en un minuto. El hidrógeno podemos almacenarlo a presión, en forma de gas, a diferentes presiones. A más presión, más densidad másica por unidad de volumen. Lo podemos también almacenar en estado líquido, si lo bajamos a temperatura criogénica de menos 253, ¿vale? Y después lo podemos almacenar en una cosa que se llaman carriers, que son diferentes portadores químicos, como pueden ser líquidos orgánicos o amoníaco, en el cual nosotros tenemos una molécula química que tiene radicales de hidrógeno y que por medio de un proceso inverso podemos obtener hidrógeno. En la industria, principalmente, ¿cómo vamos nosotros a almacenar el hidrógeno? Pues principalmente lo vamos a almacenar en forma de gas a diferentes presiones. Presiones, pues, que pueden ir desde los 20-40 bar pues, hasta los 300 o 700 bar. ¿Vale? Entonces, pregunta que se hacen los industriales: ¿de dónde sacamos el hidrógeno para la industria? Vale, pues tenemos dos caminos. El primer camino, que es a partir de la electrólisis del agua con electrolizadores propios. Nosotros tenemos una instalación de electrólisis y que la alimentamos con energía eléctrica, a ser posible, verde y barata, y obtenemos hidrógeno. Y por otro lado, comprándolo a granel a un gasista en alta presión, en el entorno de los 350-700 bar, igual que estamos comprando ahora mismo el nitrógeno o estamos comprando el oxígeno, ¿vale?
Venga, ¿para qué nos sirve el hidrógeno en la industria? Pues nos sirve principalmente para tres cosas. Lo primero, como combustible, para reemplazar los combustibles fósiles que estamos utilizando hasta el momento, como puede ser el gas natural, como materia prima para procesos y como almacenamiento energético. Vale. Ventajas que tiene el hidrógeno combustible. La primera, no tenemos, como es un combustible que no tiene en su composición carbono, no tenemos CO2 en su combustión. Lo siguiente, es abundante en la naturaleza, con lo cual no tenemos restricciones, porque lo producimos principalmente a partir del agua. Lo podemos producir en la planta, con lo cual nosotros nos convertimos en nuestro proveedor propio de combustibles. Es limpio, no genera olores ni emisiones tóxicas y tiene un alto poder calorífico, como veíamos al principio de la presentación. Vale. No quería dejar pasar la presentación sin hablar de la oxicombustión. Nosotros, cuando hacemos la hidrólisis del agua, obtenemos por un lado hidrógeno y por otro lado obtenemos oxígeno. Habitualmente el oxígeno se tira a la atmósfera y solo se aprovecha el hidrógeno, pero si nosotros llevamos el hidrógeno a un quemador de oxicombustión y en vez de utilizar como comburente el aire, utilizamos como comburente ese mismo oxígeno que hemos sacado de la electrólisis, nosotros lo que tenemos es una combustión 100% pura en la que utilizamos como comburente oxígeno puro y por tanto desaparecen una gran cantidad de las emisiones de NOx, puesto que hemos quitado a un lado todos los compuestos nitrogenados que vienen en el aire, que son 3,7 veces el volumen total. Vale. Vamos a pasar ahora a los usos que ya están en el mercado del hidrógeno. Por un lado he querido poner una diapositiva en la cual se puede ver que ya tenemos turbinas de gas, turbinas que funcionan con ciclos de Brayton y ya están disponibles. En este caso he tomado el catálogo de la marca Kawasaki que tiene turbinas para quemar ya 100% hidrógeno. También podemos utilizar, esto está sacado de una compañía que es del grupo Caterpillar, que dispone ya motores de gran potencia, los cuales pueden quemar tanto hidrógeno puro, tanto gas natural como mezclas mixtas de ambos componentes, con lo cual ya tenemos disponibles esas tecnologías en el mercado. ¿Vale? La tecnología de combustión del hidrógeno ya es totalmente madura, con lo cual, como podemos ver en la diapositiva, esto es un ejemplo de un quemador ya 100% hidrógeno, los tienen ya diferentes casas comerciales y es tan fácil como buscar en los catálogos quemadores que son mixtos de gas natural con hidrógeno o quemadores solamente de hidrógeno. ¿Cuál es el estado de la tecnología de la combustión del hidrógeno? Bueno, pues lo que nos dice ahora mismo el estado del arte, y es que hasta el 20% de la mezcla de hidrógeno contra gas natural es tolerado por prácticamente todos los sistemas actuales sin modificaciones o sin apenas modificaciones más allá de unos pequeños reglajes en quemadores. ¿Vale? Los quemadores de 100% hidrógeno ya están disponibles en el mercado, ¿vale? Y las máquinas térmicas tipo motores de combustión interna y turbinas están ya disponibles en el mercado para sus usos tanto con hidrógeno, tanto para 100% hidrógeno como para mezclas de hidrógeno con gas natural. Vale. ¿Dónde es preciso el uso de I+D en el hidrógeno? Vale, el hidrógeno es un combustible recién llegado en muchos aspectos a la industria, en muchos puntos como puede ser el tema de la combustión, no tiene gran necesidad de I+D, pero en algunos casos, como es el caso de aplicaciones con llama directa sobre procesos de fusión, es necesario someter la tecnología a procesos de I+D con objeto de madurar el uso del hidrógeno en nuestras instalaciones. Ahí he puesto como ejemplo la fusión con materiales férricos, ¿vale? Y la fusión con vidrios, la fusión de cerámica mediante sistemas de llama directa. ¿Vale? Conclusiones del hidrógeno como combustible, ¿vale? Pues que es fácil de producir, es fácil de almacenar, no hay riesgos tecnológicos a la vista y es útil para el uso inmediato en calderas, generadores de vapor y grandes sistemas de producción de calor. ¿Vale?
Por otro lado tenemos al hidrógeno como materia prima, es el segundo bloque. El hidrógeno es muy útil en ciertos procesos químicos en los cuales necesitamos someter a hidrogenación otros productos químicos. Ese es el caso de los HVOs, que son combustibles de última generación, en los cuales hacemos la saturación de los radicales que quedan libres con radicales de hidrógeno a través de hidrogenadores que necesitan hidrógeno puro para su funcionamiento. ¿Vale? También, por otro lado, tenemos el hidrógeno como materia prima, que es la tercera utilidad del hidrógeno. Entonces, en el caso de la materia prima, yo he querido destacar una serie de puntos, como es el caso del amoníaco, el que es útil para la producción del mismo a través de hidrógeno, en el caso de la industria del metanol, ¿vale? El caso de la producción de líquidos sintéticos y después el caso de la producción de gas natural a partir del hidrógeno mediante el ciclo químico de Sabatier. El ciclo químico de Sabatier nos dice que utilizando hidrógeno y CO2 nosotros podemos obtener un gas de síntesis con base de metano, con lo cual tendríamos un doble beneficio. Por un lado utilizamos hidrógeno y por otro lado consumimos CO2 de la atmósfera para consumir gas natural. Este ciclo es útil en aquellos procesos que no somos capaces de desplazar el gas natural por hidrógeno directamente. Vale. Por otro lado tenemos el hidrógeno como agente reductor en los procesos redox químicos en los que necesitamos un agente reductor y un agente oxidante. Para muchos procesos industriales necesitamos un agente reductor y el hidrógeno es un agente reductor fantástico utilizado ampliamente en la industria del vidrio, del acero, la electrónica, la fusión de cobre y otras industrias similares. Vale. Ahora querría hacer una lectura en clave estratégica de lo que hemos hablado tanto hoy como en mi misma ponencia de ayer, ¿no? Que es la lectura del hidrógeno en la industria en clave estratégica. Lo primero, está decidido que el hidrógeno sea herramienta clave de descarbonización, eso está decidido por las autoridades y por los grandes entes, con lo cual no es un tema voluntario, sino que es un tema que sobreviene. La industria ha de alinearse con la estrategia global si quiere avanzar, ¿vale? Aparecerán ayudas públicas, fiscalidad y regulación orientadas a alinear la voluntad de la industria hacia el hidrógeno, ¿vale? Y la no alineación de la industria con la estrategia diseñada nos dará tres consecuencias. Por un lado, estaremos penalizados fiscalmente, por otro lado, se reducirá la intensidad de otro tipo de ayudas, puesto que en las ayudas aparecerán la medición de la eficiencia energética y la medición de la huella de CO2 para el cálculo de la intensidad de ayuda. Y por otro lado, tenemos un problema de pérdida de posicionamiento comercial al aparecer barreras comerciales asociadas a la huella de carbono. Es importante ver que el hidrógeno es un elemento clave en la descarbonización y la descarbonización, como veíamos ayer en mi presentación, será un elemento llave en el posicionamiento comercial de las industrias. Ayer también veíamos el coste de no creérselo, que básicamente lo que tendremos es un coste comercial y un coste mercantil sobrevenido, ¿vale? ¿Qué vemos nosotros que está haciendo la industria que sí que está orientada y aquellas industrias multinacionales, aquellas que de alguna manera tienen una información que otras industrias más pequeñas no llegan a alcanzar? Pues por un lado está haciendo varias cosas. Lo primero, planificando su descarbonización. El proceso de descarbonización de la industria no es un proceso que se pueda llevar a cabo en meses, sino que ha de planificarse a lo largo de años, con lo cual la industria está redactando planes de descarbonización con objeto de hacerlo de una manera atendida y de una manera sosegada, ¿vale?
Por otro lado, está planificando la sustitución de combustibles por el hidrógeno, están viendo si sus procesos de combustión ya son lo suficiente, tienen la suficiente madurez para utilizar el hidrógeno o si es necesario hacer labores de I+D previa. Por otro lado, está poniendo también, en el mismo punto, está poniendo en marcha planes de I+D para la aplicación del hidrógeno en casos concretos. Y muy importante, está empezando la industria a buscar proveedores y los tecnólogos adecuados, alineados con los planes de descarbonización y alineados con la introducción del hidrógeno dentro de su industria. Mis conclusiones para terminar: el hidrógeno es fácil de producir y si la energía primaria es barata, pues el hidrógeno que producimos es barato, ¿vale? Es fácil de almacenar a presiones razonables, no hay riesgos tecnológicos, entendiéndose por esto que la tecnología tiene suficiente nivel de maduración para dar el salto al mundo industrial, presenta una opción fácil para la descarbonización en la industria, ¿vale? Y presenta una opción con amplias ayudas públicas. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias por su atención. Tienes la palabra, Orlando.